Hola amigos, os saludamos desde la localidad de San Andrés, perteneciente al municipio de San Andrés y Sauces, en la isla de La Palma. Su iglesia parroquial, declarada bien de interés cultural en 1986 por la variedad de obras y estilos artísticos que concentra, sirvió de centro neurálgico de una población que ya en el siglo XV era de las más relevantes de La Palma. La plaza contigua se construyó entre los siglos XVII y XVIII y con el tiempo ha mantenido su función como espacio comunitario, un lugar de reunión, descanso y paseo. No en vano, hoy alberga un estupendo restaurante en el que probamos la vieja, uno de los pescados más emblemáticos de la isla. Esta pieza de carne blanca y sabrosa la acompañamos también con un poco de gofio y de las imprescindibles papas arrugadas. Unos manjares que nos dejan más que satisfechos y listos para emprender un pequeño paseo por este litoral. Mientras rodeamos a la iglesia por su flanco oriental, os contamos que este monumento se documenta como parroquia desde el año 1515 y que los estilos gótico, renacentista y barroco han dejado su impronta en las modificaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. No muy lejos, en la calle Iglesia podemos encontrar una pequeña ermita, la del Pilar. Se construyó en el año 1755 en estilo barroco y la vemos totalmente integrada entre las viviendas tradicionales que forman parte del casco histórico. A continuación, seguimos progresando hacia el norte por las calles adoquinadas de la urbe hasta dar con un mirador que asoma a la costa. Desde este punto apreciamos la depresión del Barranco del Agua, en cuya desembocadura se emplaza un antiguo horno de cal. Algo más arriba, oteamos el pequeño embarcadero conocido como La Cuevita. El azul del mar y el quebrado litoral volcánico contrasta con el verde patrón repetitivo de las plataneras que pueblan estas lomas que nos acompañan en el descenso. Ahora cruzamos el Barranco del Agua por un puente de madera para alcanzar posteriormente el horno de cal. El característico cono que aquí vemos no es más que la chimenea de este hito etnográfico que hasta bien entrado el siglo XX se empleaba para cocer la roca caliza. Temperaturas entre los 900 y 1000 grados centígrados extraían la cal que luego se utilizaba como cemento en material de construcción. En la isla de La Palma apenas había roca caliza, por lo que era necesario importarla en barcos procedentes de Lanzarote o Fuerteventura. El producto desembarcaba en el puerto Espíndola, infraestructura ubicada más al norte, donde también existía otro horno de cal. Por tanto, para extraer rápidamente la cal era más práctico que estos hornos estuvieran próximos a la línea costera. Quizá, desde el pequeño embarcadero de La Cuevita, también llegase antaño alguna de estas piedras, antes de que se construyera el puerto Espíndola. Lo que está claro es que este hito costero, junto a otros que se dispersan por el litoral, ayudaron al desarrollo económico de San Andrés mediante el trasiego marítimo de mercancías. En el conjunto todavía se adivina lo que pudo ser un pescante utilizado para izar o arriar pesos a bordo de un barco. Nuestra caminata continúa progresando por este paseo marítimo en el que disfrutamos por un lado con los recovecos resultantes de la orografía del litoral y por otro lado de las zonas ajardinadas que tratan de dar visibilidad a la flora autóctona. Algunos salientes, como el que antecede al conocido como Punta Gorda, plantea unos miradores al mar un tanto temerarios. Después, el paseo nos dirige a un entrante de tierra más amplio. Se le conoce como Playa Varadero, y como sucede en muchas playas de La Palma, la roca volcánica de color oscuro hace las veces de arena. Esta especie de ensenada bien ofrece buenos rincones para realizar la práctica de la pesca, bien sirve para darse un chapuzón, con accesos en la roca para los bañistas más intrépidos. La playa aparece protegida al sur por la lengua de tierra de Punta Cumplida.
Al norte, en cambio, el cobijo lo encuentran los salientes que conforman las piscinas naturales El Charco Azul. El destino de la ruta de hoy será llegar a este complejo situado en el barrio costero del Melonar. Una vez que llegamos al extremo septentrional de la Ensenada, descendemos por una calle asfaltada jalonada de macetas que aderezan las vistas a Playa Varadero. Alcanzada esta zona de baño, un cartel nos informa de las precauciones a la hora de disfrutar de la misma. Aunque las piscinas están acondicionadas, el suelo puede ser rocoso o resbaladizo, y espacios como el Charco de las Damas, mejor afrontarlos con calzado que se pueda mojar. Hoy no es el mejor día para darse un chapuzón, pero ya os decimos que este lugar está catalogado como una de las mejores piscinas naturales de España. Los peques y no tan peques pueden remojarse en la piscina infantil, la más artificial de todo el complejo. La piscina grande del Charco es la más frecuentada, obviamente por disponer de más capacidad, pero también por ser donde el contraste de las aguas turquesas con el negro de la roca volcánica es más atractivo. En sus alrededores también cuentan con más áreas de descanso y una cantina a pocos pasos. Aunque las piscinas parecen estar protegidas al abrigo de las barreras de roca, en días de fuerte oleaje no se descartan advertencias o restricciones. Por su parte, tampoco es recomendable aventurarse a zonas que estén fuera del perímetro acotado por las barandas. Y aquí terminamos este paseo, amigos. Hoy el baño no ha podido ser, pero cruzamos los dedos para poder regresar y probar las excelentes aguas del Atlántico desde esta atracción natural. Hasta la próxima.